Bueno, el análisis de varianza, pues es una vía, es una herramienta estadística fundamental que nos permite comparar, en este caso, simultáneamente las medidas de tres o más grupos independientes. Si ustedes recuerdan, cuando en la clase pasada veíamos la prueba T, que solamente se comparaba a dos grupos. En este caso, ANOVA nos va a ayudar a responder preguntas administrativas un poco más complejas, donde existen múltiples categorías que están involucradas. En esta técnica, pues es especialmente útil para aquellos contextos que nos ayudan a evaluar la productividad que existe entre los diferentes turnos laborales. Por ejemplo, puedo tener 3 turnos y quiero saber cuál es la productividad que existe entre ellos, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? O también me podría ayudar para poder comparar el rendimiento de los grupos escolares que tengo en la institución. Eh, Puedo también, me sirve para poder analizar esos tiempos de atención en distintas sucursales o medir el desempeño directamente de varios proveedores. ¿Okay? ¿No les he abierto la presentación? Ya no. Quieren pueden acceder ahí a la presentación. ¿Cuáles son los problemas típicos en la administración? ¿Por qué debemos aplicar el ANOVA, análisis de varianza? Bueno, sobre todo cuando tenemos tres o más grupos que queremos comparar simultáneamente, vamos a aplicar esta técnica de ANOVA, ¿sí? Hacer múltiples pruebas T en muchos grupos probablemente va a aumentar mucho el error estadístico que tenga. Ya no sería el 0.05, entonces el error sería aún mucho más grande. Aunque yo estuviera aplicando 0.05 en varios grupos, el error que voy a tener va a ser mayor porque al estarlo aplicando a muchos elementos puede ser que crezca el error. Acuérdense que el error es solamente una parte con el cual yo me voy a basar para indicar si acepto la hipótesis o la rechazo. Y hay ocasiones que no cae dentro del error y aún así no quiere decir que porque yo no rechace la hipótesis nula, está bien. ¿Me explico? Sí me explicó esa parte, ¿no? Cae afuera del error, pero a lo mejor me sale más caro rechazar la hipótesis nula que aceptarla, y mejor la acepto. Seguimos trabajando con algunos errorcitos, pero seguimos trabajando. Y en este caso, cuando voy a hacer pruebas con muchos casos, ese error de 0.5 puede ser incrementado sin que me dé cuenta. Entonces, por eso se recomienda aplicar esta otra técnica que se llama análisis de varianza. ¿Okay? ¿Qué preguntas puedo responderme para saber si aplico o no esta técnica? Bueno, por ejemplo, la productividad varía significativamente entre los turnos matutino, vespertino y nocturno. Fijan, son 3 grupos, los cuales tendría que comparar entre ellos. Y para no hacerlo con la prueba T, pues lo hago con la técnica NOVA. Existen diferencias entre promedios de calificaciones de los grupos A, B, C, D. A lo mejor tengo muchos grupos. Imagínense, en bachilleres tenemos de primer semestre 13 grupos. De primer semestre. De segundo semestre 8 grupos. Ahorita es segundo, cuarto y sexto. De sexto tenemos 9 grupos. En total tenemos más o menos 27 grupos. Entonces ahí se aplica. Si quiero comparar, por ejemplo, el grupo 1 con el 2, pues nada más aplicaría la prueba T. Pero si quiero comparar más de 3 o más, pues mejor aplico. ¿Ok? Porque si empiezo a comparar la prueba T, ya tendría que hacer pruebas cruzadas, ¿no? El 1 con el 2, luego el 1 con el 3, luego el 2 con el 3. ¿Me explico? Y con esta prueba, con la de ANOVA, pues es más fácil
realizar los cálculos. ¿Okay? También lo podría aplicar para los tiempos de respuesta del cliente, a diferencia de las distintas que tengo. Si tengo más de 2 sucursales, pues aplico la NOVA. Prácticamente pues se puede aplicar en cualquier situación siempre y cuando se estén comparando 3 o más grupos. ¿Ok? Porque si lo hacen con las pruebas T, sería más... a lo mejor yo veo que los cálculos de esta prueba no son tan complicados. Son más engorrosos, sí, porque se hacen más cosas, pero eso lo haría también en la prueba T. Y aquí el problema es el error que puede ocasionarse. Bueno, ¿cuál es la idea clave? La idea clave es descomponer la variabilidad. ¿Okay? Lo que hace la NOVA es que funciona bajo un principio fundamental. Descomponemos cómo varía de forma total los datos en los componentes claramente diferenciados. ¿Cómo varía entre grupos? Representa la diferencia causadas por el factor que estamos estudiando. O sea, puede ser por turno, puede ser por el grupo de la escuela, el grupo A, el grupo B, el grupo C, puede ser por el tipo de proveedor o los proveedores que tenga. Entonces, hace una variación entre grupos, ¿sí? Es la variación explicada por nuestra categoría. Pero también hace una variación dentro de los grupos. En este caso, pues refleja la variación natural o ruido que existen dentro de la categoría o dentro del grupo. ¿Sí? Son diferencias individuales, no explicadas directamente por el factor. ¿Sí? Entonces, hace una variación entre los grupos, o sea, compara entre los grupos, pero también hace una comparación en cada uno. ¿A qué es lo que queremos llegar? Bueno, lo que queremos llegar en sí es indicar si la variación entre grupos es considerablemente mayor que la variación dentro de los grupos, entonces tenemos evidencia de que las medidas poblacionales son diferentes. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos de la NOVA de una vía? Bueno, primero vamos a tener una variable de respuesta, ¿sí? La variable de respuesta Y es la variable cuantitativa que queremos analizar. Recuerden que ahorita todo estamos estudiando con datos cuantitativos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son los números que me dan, ¿sí? Entonces, la variable de respuesta Y es la que queremos analizar. Por ejemplo, queremos analizar la productividad en un turno. ¿Cuál de los turnos es más productivo? Más bien quisiera saber cuál es el que es menos productivo para poder hacer alguna actividad para que sea un poco más productivo, ¿no? Entonces, analizar la variable Y es es la variable que queremos analizar. A lo mejor queremos analizar las calificaciones de los grupos de la escuela, ¿no? Lo que les decía. Entonces, esa sería la variable Y. El tiempo del proceso, cuánto tiempo se tardan en atender al cliente o darle respuesta al cliente. Las ventas que se tienen de forma mensuales, cuántas ventas tenemos en nuestra tienda o en nuestras sucursales. O podría ser también la satisfacción del cliente, ¿no? ¿Qué tanto le gusta al cliente cómo estamos trabajando? Por otro lado, tenemos el factor X y este sería la variable categórica, ¿sí? Entonces, aquí tiene que definirse los grupos. Si hablamos de la escuela, el grupo A, el grupo B, el grupo C, o si hablamos por turnos, el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche. ¿Okay? Entonces, este sería el factor X o la variable categórica. ¿De acuerdo? A lo mejor queremos evaluar los proveedores, ¿no? El proveedor tal, que me vende el mismo tipo de productos,
o la sucursal. Como decíamos, puede tener K niveles y K niveles debe ser mayor o igual a 3. Ya vimos por qué. Si son 2, pues aplico la prueba T. Si es nada más 1, aplico la prueba Z. El problema ahora es que tenemos 3 más factores. Y otro elemento importantísimo, pues son las observaciones. ¿Qué son las observaciones? La información que tengo, todos los datos que tengo, ya sea que yo los recolecte o sea que me han dado la información. ¿Explico? Son los datos que voy a utilizar para poder aplicar mi prueba, poder identificar los resultados que tenemos, ¿no? Son los datos recolectados para cada nivel del factor y puede ser tamaños de muestras iguales o tamaños diferentes por grupos. ¿Okay? Bueno, una vez que lo primero que tenemos que hacer, y una vez que ya tenemos los grupos y vamos, ya sabemos que queremos aplicar este tipo de análisis de varianza, debemos plantear la hipótesis. Aquí el planteamiento de la hipótesis es muy sencillo. Como en toda prueba de hipótesis, el análisis de varianza, la NOVA, requiere establecer claramente cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Si se fijan, en todas las pruebas hemos identificado o tenemos que identificar cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, ¿sí? La hipótesis nula se va a seguir representando como H subíndice 0, son todas las medias poblacionales, vamos a decir, todas las medias poblacionales son iguales, no cambian entre las medias. O sea, todas las medias de los grupos es lo mismo. La hipótesis nula siempre va a ser el promedio de calificación del grupo A es igual al del grupo B, es igual al del grupo C, es igual al del grupo D. Sabemos que no dice que es exactamente igual porque tenemos un error de ¿cuánto? 0.05. Quiere decir que si en uno hay 90, a lo mejor en uno hay 92, en otro hay 87, en otro hay... ¿Explico? Pero están en ese promedio de más o menos. ¿Ok? Ese siempre va a ser mi hipótesis nula. O sea, esto significa que el factor no tiene un efecto significativo sobre la variable respuesta. ¿Okay? Entonces, la hipótesis alternativa que representa H, ¿no? Me va a indicar lo contrario. Dice, al menos una de las medidas difiere a las demás. Pero estamos hablando que difiere en gran tamaño. ¿Sí? Más del error, más del 0.05. ¿Okay? Entonces, la hipótesis nula, perdón, alternativa, que se representa como H subíndice 1, indica que no todas las medias poblacionales son iguales. ¿Okay? Es muy importante, recuerden que la hipótesis alternativa no especifica, no me va a especificar cuál de ellas es la diferente, solo indica que al menos una es diferente. ¿Ok? Bueno, para esto pues vamos a tener algunos supuestos de la varianza. Para que los resultados de esta varianza sean válidos y confiables, debemos verificar que se cumplan por lo menos estos tres supuestos, ¿no? Primero, la independencia de observaciones. Recuerden que este es uno de los principios que hemos visto en todos los demás. No puedo obtener información sesgada, ¿ok? O sea, no puedo obtener información de como yo quiera que me lo den. Siempre tiene que ser información que ha resultado. ¿Ok? Entonces, independencia de observaciones, las muestras deben ser independientes entre sí.
La medición de un individuo no debe influir en la medición de otro individuo. Esto va a garantizar un diseño de muestreo apropiado. ¿Okay? Otro principio importante u otro supuesto es la normalidad aproximada. Los datos dentro de cada grupo deben seguir aproximadamente una distribución normal. Este estadístico ANOVA es robusto ante violaciones moderadas, especialmente con muestras grandes que tienen más de 30 elementos por grupo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tenga una distribución aproximadamente normal, que no sean tan disparados los resultados. Y otro supuesto importante es la homogeneidad de varianzas. La varianza poblacional, las varianzas poblacionales de todos los grupos deben ser más o menos similares. Eso significa la homogeneidad, homocedasticidad, dice ahí, homocedasticidad que homogeneidad. Bueno, entonces, es verificable con la prueba de Leven. Las violaciones severas requieren alternativas de otro tipo de estadística como el Welch ANOVA. ¿Okay? Entonces, lo que aquí me quiere decir es que las varianzas que existan entre los datos son más o menos similares. ¿Sí? Recuerden que es muy importante, que quiere decir, por lo regular en una tienda más o menos se tiene, por ejemplo, las ventas mensuales casi iguales, no son tan disparados. Hay días que a lo mejor se tienen mucha venta, pero hay días que están escasas las ventas, ¿no? Mensualmente más o menos tiene la misma entrada y la misma salida de ventas o de compras, ¿no? Por eso este tipo de estadísticos pues pide que sean más o menos homogéneos o la varianza sea más o menos igual entre ellos. ¿Okay? Bueno, para este estadístico vamos a ver, es muy importante tener los grados de libertad. Si ustedes recuerdan, teníamos grados de libertad en las estadísticos de la prueba T, ¿sí? Teníamos que calcular los grados de libertad. Aquí vamos a tener tres tipos de grados de libertad, ¿sí? Vamos a tener los grados de libertad entre grupos, los grados de libertad dentro del grupo y los grados de libertad totales. Ya en la plataforma ya les puse la tabla que vamos a utilizar para verificar. Vamos a hacer nosotros el cálculo, pero vamos a verificar en esa tabla, ahora se llama la tabla F de Fisher. Entonces, vamos a requerir esa tabla para poder verificar, según los grados de libertad que tengamos, si estamos dentro o estamos fuera. Acuérdense que la tabla me da áreas. ¿De qué es el área que me da las tablas? De la gráfica de la campana, ¿se acuerdan? En el caso de la F ya me la da del 0 al 100. ¿Okay? Bueno, entonces, los grados de libertad van a representar el número de valores que puede variar libremente en el cálculo de cada suma de cuadrados. Son esenciales para calcular los cuadrados medios. Ahorita vamos a hacer muchos cálculos, entre esos tenemos que calcular los cuadrados medios. Los grados de libertad entre grupos se calcula como K-1. Ahorita vamos a ver que K es el número de grupos, o niveles de factores. Son los factores, pues. Pueden ser los grupos de la escuela, pueden ser los turnos. Yo tengo 4 grupos, ahorita voy a dar un ejemplo con 4 grupos, pues K vale 4. Tengo 3 turnos, que es matutino, vespertino, nocturno. Tengo 3 factores, tengo 3 grupos, sería K igual a 3.
¿Ok? ¿Qué son los grados de libertad dentro del grupo? Bueno, ese se calcula como n menos k, donde n es el tamaño total de la muestra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 alumnos en cada grupo, o le apliqué la estadística a 10 alumnos por cada grupo, n va a ser 10, porque cada grupo tiene 10 alumnos. Yo tengo 20 empleados en cada turno, n va a ser 20. ¿Ok? Entonces, n me va a indicar el tamaño total de la muestra. Perdón, n es la suma de de todas las personas, ¿no? Los elementos. ¿No? Si tengo 10 alumnos en 4 grupos, será n igual a 40. ¿Sí? Aquí dice el ejemplo, si tengo 3 turnos, entonces K es igual a 3. Si tengo 10 empleados por turno, entonces N es igual a 30, ya que en cada turno tengo 10 empleados y en total tengo 30 empleados trabajando. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo podemos calcular cuáles son los grados de libertad entre grupos. Los grados de libertad entre grupos, como tengo 3 turnos, sería 3 menos 1. Y aquí sería 2. ¿Okay? Los grados de libertad dentro de grupos, ya vimos que son 3 turnos de 10 empleados. Tenemos 30, n vale 30, menos 3, que son los turnos que tengo. Los grados de libertad dentro del grupo serían 27. Y los grados de libertad total sería restarle a los 30 menos 1, de la suma de los grados de libertad anteriores menos 1. Sería 30 menos 1, 29. ¿Ok? Más un poquito acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Una? Muy bien. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer primero, pues es sacar promedios, ¿no? Vamos a calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios no son más que promedios de variación que se obtienen pues dividiendo, ya saben ustedes sacar los promedios, es la división de la suma entre sus respectivos grados de libertad, o sea, entre el total de elementos que hay, ¿no? Y estos valores son fundamentales para poder calcular el estadístico. Vamos a hacer promedios entre grupos y vamos a hacer promedios dentro de los grupos. Primero lo vamos a hacer pues dentro de los grupos y luego vamos a hacer promedios entre los grupos. Sacamos el promedio de cada grupo y también vamos a sacar los promedios entre los grupos. ¿De acuerdo?
Aquí le ponen unos nombres así medio chistosos. Bueno, yo creo que es porque está en inglés. MSB, que es entre grupos, y MSW, que es dentro de los grupos. Estos promedios pues, van a representar la varianza promedio atribuible a cada fuente de variación y permite hacer comparaciones justas entre los diferentes componentes con los diferentes grados de libertad. Entonces observamos que aquí voy a obtener el grado de libertad, más bien el promedio, en este caso es el promedio entre K-1, y acá sería el promedio entre los grupos y se va a dividir entre n-k. Este entre grupos pues, es la varianza que va a explicar las diferencias entre los grupos. Y este dentro de grupos, este promedio dentro de grupos es la varianza residual o el error experimental. ¿Quieren luego un poquito más arriba? MSB, o sea, el promedio entre grupos, es igual a SSB entre K-1. Son promedios, ahorita los sacamos. Les digo que como se los dejo así porque así viene la teoría y como es en inglés, las dejan en inglés. Ajá, son las siglas. Pero en realidad son promedios. Ahorita que veamos las tablas, vamos a observar que hacen sumas, lo dividen. Bueno, primero hacen sumas, después lo elevan al cuadrado y los dividen. Son diferencias, cuadrados de diferencias. Y ahora sí sacan el promedio. No es complicado, es laborioso, pero no es complicado. Sí es importante que ahorita lo anoten para no regresarme, porque luego no, creo que no puse en una la fórmula y luego me preguntan. Ya ustedes me recuerdan. Bueno, esto me va a servir para calcular el estadístico. El estadístico, pues es el promedio general, es el área que yo voy a calcular, ¿sí? Y esta área es la que yo voy a comparar con la tabla que a mí me den. Si estoy dentro de lo que me dice la tabla, si lo que yo calculo, igual que lo hicimos en el tema anterior, si T estaba dentro de lo que yo estoy calculando, pues la hipótesis nula no cambia, no la rechazo, la acepto. ¿Sí? En este caso también, yo voy a utilizar esos promedios para poder calcular el estadístico F de Fisher. Estadístico F de Fisher. Alcanza a ver aquí toda la gráfica. Pero la gráfica no sé si alcanza a verse aquí como una rayita y luego está azul hacia allá. ¿Verdad? Acá se me ve bien. Es que es por el. Es el cañón. No aguanta. Si se ve la recorta. Bueno, entonces, este estadístico es el corazón del análisis de varianza. Se compara la variabilidad de entre grupos contra la variabilidad dentro de los grupos. ¿Okay? Y pueden observar que la F de Fisher pues es simplemente una división, ¿no? La variación entre grupos, que es el MSB, entre la variación dentro de grupos, que es el MSW. ¿Okay? MSB entre MSW. Ahora tenemos que calcular esos promedios porque después los vamos a utilizar y aplicar para sacar el estadístico F. Ahora, ¿qué pasa si el estadístico me sale grande?
Si sale grande indica que la variación entre grupos es mucho mayor que la variación interna. O sea, va a haber ahí está la respuesta, va a haber una evidencia fuerte para rechazar la hipótesis. Sí, nada más avísale que ya lo dejaste ahí. Entonces es la división. Pero si el resultado me sale muy grande, entonces es la evidencia de que voy a rechazar la hipótesis. Hay una evidencia fuerte contra la hipótesis. Para eso, pues voy a hacer una comparación con la F crítica, igual que la T crítica que vimos la clase pasada. Aquí hay una F crítica. ¿De dónde la saco? De la tabla. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con los grados de libertad entre y los grados de libertad dentro. Ahorita les explico cómo hacerlo. Esa es una forma. La otra es utilizar el p-value. O sea, si la p es menor o igual a alfa, rechazamos la hipótesis. Pero eso lleva a otro proceso. Una vez que ya checamos, ya calculamos la f y la comparamos con la f crítica, pues vamos a tomar una decisión. Si f calculada es mayor a la f crítica, entonces concluimos que al menos una de las medidas es diferente y se cumple la hipótesis alternativa. ¿Ok? El alcohol. ¿Se traen una botellita de vino? ¿Qué? Bueno, entonces lo que vamos a construir nosotros ya con todos los datos que calculamos, vamos a construir una tabla como esta. Esto no es necesario que la anoten ahorita, pero prácticamente vamos a poner las sumas cuadradas, o sea, los promedios. Aquí están el SSV, el SSW y el SST. Vamos a calcular los grados de libertad, K-1, N-K, N-1. Vamos a calcular los cuadrados medios para poder calcular el valor de F calculado. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Calcular la suma de los cuadrados, calcular los grados de libertad, calcular los cuadrados medios para, con estos, la división de estos dos, pues haría el resultado de la F calculada. ¿Me expliqué? Bueno, ya se los mandé, ¿no? ¿Ya está abierto? Un ejemplo, una empresa manufacturera desea determinar si el turno laboral afecta la productividad de sus empleados. O sea, se registró el número de piezas empacadas por hora durante una semana en cada uno de los turnos. La variable de respuesta sería que la pieza es el número de piezas empacadas por hora. El factor son los turnos. Hay 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno. Y el objetivo es verificar si existe
diferencias significativas en la productividad promedio entre los 3 turnos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que recolectar los datos. Se toman las muestras aleatorias de 10 empleados, por ejemplo, por turno. Tenemos entonces que en total son 30 empleados, n vale 30. Verificamos la verificación de supuestos, identificamos si hay independencia, normalidad y homogeneidad de varianzas. Calculamos la ANOVA, la construcción de la tabla para obtener el estadístico F, y finalmente interpretamos si vamos a decidir aceptar la hipótesis nula o tenemos alguna otra conclusión, aceptar o rechazar la hipótesis nula y hacer la conclusión empresarial, ¿no? Bueno, el ejemplo que vamos a realizar es el 2. ¿Por qué escogí el ejemplo 2? Porque espero que se entienda mejor según los datos que tenemos. Son números que ustedes ya han trabajado y espero que no haya muchas dudas. ¿Okay? El ejemplo 2 es sobre el rendimiento académico entre grupos. Dice, un profesor imparte la misma materia a 4 grupos diferentes, A, B, C, D, y desea saber si el promedio del examen final varía significativamente entre los grupos. Esto les va a permitir identificar si algún grupo necesita atención especial o si las diferencias son solo por azar. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos que tenemos? Los elementos o los datos son, la variable de respuestas, pues es la calificación final. Yo necesito tener la calificación final de los alumnos del examen. Y esta es entre 0 y 100. Los factores son los 4 grupos que tengo, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. La muestra es de 25 estudiantes más o menos por grupo. ¿Sí? En total se tienen 100 estudiantes. Y el nivel de significancia es de 0.05. Aquí les hice un cambio por los datos. No puse tantos estudiantes en el ejemplo. Espero que de todos modos se entiendan. Nada más se cambiaría esta muestra. ¿Okay? ¿Cuál es la hipótesis nula? Bueno, la hipótesis nula dice que los promedios de cada grupo son iguales, ¿no? O sea, que el promedio del grupo A es igual al promedio del grupo B, o la media del grupo A es igual a la media del grupo B, es igual a la media del grupo C, es igual a la media del grupo D. Que no hay diferencia significativa en el promedio del grupo. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que al menos en un grupo tiene un promedio diferente. Y es realmente lo que yo quiero encontrar es eso, la hipótesis alternativa. ¿Por qué quiero encontrar la hipótesis alternativa? Porque quiero aplicar esto. Yo lo que necesito saber es cuál de ellos está mal para poder identificar la atención especial o la que tengo que darles. Si hay alguna diferencia, quiere decir que hay un grupo que está necesitando más atención. ¿Me explico? ¿Cuándo va a caber? Se los puse nada más con 8 alumnos. ¿Ok? Entonces pueden observar que en el grupo A tenemos estos 8 alumnos y son los calificaciones que tienen. ¿Qué es lo que necesito para sacar ese promedio del grupo? Sumar todas las calificaciones, y dividirlo entre 8. ¿No? Entonces, aquí voy a tener que el promedio del grupo A, le vamos a poner así, Y, la línea arriba, va a ser igual a la suma de todas las calificaciones, de las 8 calificaciones, que en este caso me da 684,
entre los 8 elementos. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos haciendo son sacando promedios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Entonces, aquí están los promedios. 684 entre 8, 85.5. 626.4 entre 8, 78.3. 656.8 entre 8, 82.1. 614.4 entre 8 son 76.8. La media general es la suma de todos los promedios entre el total de los elementos. Si tengo 8 alumnos por grupo y tengo 4 grupos, tengo 32 elementos. Entonces, lo que hace aquí es que suma todos estos promedios, todos, o sea, sumó 684 más 626 más 656.8 más 614.4, le da 2581.6. Entre los 32 da un promedio general de 80.675. ¿Dudas con sacar promedios? Ninguna, ¿verdad? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la suma de cuadrados dentro de cada grupo. Esto ya lo hemos hecho también en estadística 1. Por cada tabla, por cada grupo, observen que aquí tengo todos los promedios del grupo. A cada grupo le voy a restar el promedio del grupo. A cada calificación le voy a restar el promedio del grupo. Por ejemplo, tengo aquí ¿cuánto es? 92 menos 85.5 me da un total de 6.5. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer que este 6.5, o sea, voy a elevar al cuadrado la diferencia que hay entre este promedio y este promedio. Ese 6.5 lo vamos al cuadrado. Y lo anoto aquí. 6.5 al cuadrado son 42.25. A cada uno de los elementos, a cada una de la calificación de los alumnos, le voy a restar el promedio total del grupo. Porque quiero calcular la suma del cuadrado de las diferencias. Y ese va a ser el SSW por grupo. Ya vieron que ya encontramos el primer promedio que les decía, el SSW. De todos los promedios. El SSW es la suma de todas las diferencias al cuadrado. Ahora vamos a sumar toda esta hilera y me da 128.0. Este es del grupo A. El grupo B, recuerden que cambió el promedio. El grupo B tiene un promedio grupal de 78.3. Entonces, a cada calificación del examen le voy a restar ese 78.3. Recuerden que no importa si me quedan positivos o negativos. Mira, aquí también me quedaron algunos negativos. Porque al elevarlo al cuadrado, el negativo se quita. Menos por menos me da más. ¿Sí? Entonces, prácticamente es hacer la resta y el resultado, sin signo, si ustedes quieren, lo elevan al cuadrado. Aunque se deben de acostumbrar que siempre que elevo al cuadrado un negativo, se vuelve positivo. ¿Ok? Hago lo mismo, saco la diferencia, la elevo al cuadrado y después sumo todos esos cuadrados. ¿Ok? Ya tengo el segundo grupo.
Al tercer grupo, lo mismo, ¿no? Aquí tengo el tercero y el cuarto. Entonces, aquí el promedio general de este grupo es de 82.1. A cada una de las calificaciones les voy a restar 82.1 y después lo elevo al cuadrado. Y ya que lo hice con todas las calificaciones, pues ahora sí sumo las diferencias al cuadrado. Está el hacha, pues. No es difícil, está el hacha. Ahora, si lo meten en Excel, pues es muy fácil. ¿Saben usar Excel? ¿No? En el ICANN me dan cursos de Excel, ¿eh? Y lo ocupan. Es en serio. Un administrador que no sabe Excel, no, imagínense que sepan hacer tablas dinámicas. Y es más, creo que las dan en descuento, ¿no? A los del TEC. Sí lo ocupan, ¿eh? Deberían de aprovechar. Ya le voy a cobrar a la directora por andar haciendo promos. ¿Dudas, preguntas? Es más, pueden abrir un grupo especial. Entonces ya tenemos los 4, se puede decir que ya tengo los 4 SSW o los 4 promedios de los promedios, pues no sé cómo decirlo. Pero se llaman, acuérdense que se llaman cuadrados, los cuadrados, la suma de cuadrados dentro de cada factor. Suma de cuadrados dentro de cada factor. Entonces, aquí tengo la suma de cuadrado del grupo A, que son 128.00, la suma de cuadrados del grupo B, que es 141.94, la suma del cuadrado del grupo C, que son 73.26, y la suma del cuadrado del grupo D, que son 215.94. Entonces, la suma del cuadrado dentro es el total de toda la suma. La suma de cuadrados dentro, o sea, el SSW, es el total de todas las sumas de cada grupo. Quiere decir que vamos a sumar 128 más 141.94 más 73.26 más 215.94. ¿Ok? En total, el SSW va a valer 559. ¿Preguntas, jóvenes? En Excel se mete una fórmula y automáticamente, pues nada más lo metes en la primera celda y te llena todo lo demás. Ya nomás la copias 4 veces o según los grupos que tengas. Por eso digo que en Excel es muy fácil. Y hay algunas aplicaciones, o pues sí, lo vamos a llamar aplicaciones, que son especiales para estadística. Pero ahí manejan datos, como millones de datos. Que ya Excel, si le metes muchos datos, también empieza a sentirse tontito. Entonces, ese estadístico se llama R. Hay un curso en UNAM muy bueno, está en línea, gratis, pero ahí sí requieren muchos datos. Haga de cuenta que son lo que manejan, por ejemplo, el INEGI. Como son muchísimos datos, ya el Excel no le aguanta al INEGI, entonces lo meten en su aplicación. Y en segundos tienen resultados. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular la variabilidad y la suma de los cuadrados. Como ya calculamos cada uno de los elementos, estas sumas que nosotros sacamos, vamos a calcular su variabilidad. O sea,
el SSW de cada grupo lo vamos a dividir entre n-1, que son los grados de libertad, ¿se acuerdan? Serían los grados de libertad entre, ¿no? n-1, sí no, son los grados de libertad dentro. Acuérdense que son n-1, le decía que iba a regresar, dentro, ¿verdad? Es n-1, ¿es este? n-k, k- total. Pero esto está entre grupos, por eso lo está tomando de cada uno de los grupos, n-1. Dice con n igual a 8. Aquí por más que quise separarle la n, no pude. Con n igual a 8. Digo que aquí por más que quise separar la n, no sé por qué no me dejó. Entonces, esta fórmula pues es muy sencilla, ¿no? Cada una de las sumas que hice de los cuadrados, lo voy a dividir entre n-1. n-1, si n vale 8, pues n-1 es 7. Entonces, vamos a sacar la varianza al cuadrado. Recuerden que en estadística vimos que sacábamos media, mediana, moda y después sacábamos la varianza y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Nosotros ya tenemos la media de cada grupo. Ya sacamos, para poder sacar la varianza, hacemos esa diferencia de cuadrados primero. Y una vez que hicimos la diferencia de cuadrados, vamos a sacar ahora la varianza. Los 8 son los elementos por cada grupo. Tenemos 8 calificaciones por cada grupo. Pero les dije al principio, no me fijé que le había dejado 25. Pero si ponía los 25 no me cabían en la diapositiva. ¿Ok? Pues en realidad son 8 alumnos por grupo. En el ejemplo 1, por ejemplo, tenemos 10 empleados por turno. Entonces, tenemos 3 turnos. Matutino, vespertino y nocturno. Entonces, ahí n serían 10 porque son 10 empleados por turno. En este caso, son 8 alumnos. Entonces, esta fórmula para sacar la varianza es S al cuadrado, es la varianza por grupo, por eso dice SI. Entonces, por eso, el S del grupo A, el S al cuadrado del grupo A, pues es la suma del SSW del grupo A entre n-1. Como n es 8, voy a dividir entre. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Habrá algo que no puse? No sé por qué se me fue eso. ¿De dónde lo saco? Ya. No, la varianza es solamente pasa por raíz. Entonces,
tenemos que dejar solamente S. Entonces, para sacar la raíz cuadrada de 18.29, pues es 4.28. Se calcula la raíz cuadrada. ¿No había fijado que aquí no decía cuadrado? Ajá. Raíz cuadrada de 18.29 es igual a 4.28. Y ese ya sería la varianza. Hay una varianza de 4.28 entre el grupo A. Se fijan, la varianza entre el grupo B es más o menos similar, 4.5. Pero la varianza del grupo C está un poquito muy abajo, ¿no? Tiene 3.24. Y la del grupo D está más arriba, 5.55, y una varianza más proporcional. Entonces, es la raíz cuadrada del resultado de la división. ¿Ya lo notaron? Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación para sacar el SSB, que es la suma de cuadrados entre grupos, es que vamos a sumar la multiplicación de n por la diferencia de los promedios al cuadrado. Como ustedes pueden observar, pues en todos los grupos hay 8 elementos. Esto lo vamos a multiplicar el promedio de cada grupo menos el promedio general. Si me regreso, me voy a regresar un poquito a la tabla. Si ustedes recuerdan, cuando saqué los promedios, aquí, cuando saqué los promedios de cada grupo, saqué el promedio general, ¿se acuerdan? Entonces lo que voy a hacer en la suma es que voy a restarle a este, le voy a restar este, y lo voy a elevar al cuadrado. A cada uno, al promedio de cada grupo, le voy a restar el promedio general, y lo voy a elevar al cuadrado. Es lo que hicimos en la tabla, en cada grupo, pero ahora lo voy a hacer entre los grupos. Primero lo hice en cada grupo particular, con las calificaciones de cada resultado del examen, pero ahora lo voy a hacer de forma general solamente entre los 4 grupos. O si fuera en el caso de los turnos, entre los 3 grupos. Entonces podemos observar, pueden observar entonces que, a ver un poquito acá más abajo. No es un ese está aquí. El grupo A tiene un promedio de 85.5, ¿sí lo ven? 85.5. Le voy a restar el promedio general. Ese promedio general es que sumé todas las calificaciones y lo dividí entre 32. Me da 80.670. Este resultado lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y ya que lo elevo al cuadrado, lo voy a multiplicar por los 8 de cada grupo. ¿Sí? Así lo voy a hacer con los 4 grupos. Al final voy a tener la suma, al final voy a sumar todos estos resultados y ese va a ser SSB, que es la suma de cuadrados entre grupos, no dentro grupos, es entre grupos. Entonces, se fijan, lo estamos haciendo dentro de los grupos, lo estamos haciendo entre los grupos. Aquí me indica entonces que SSB es 367.74. ¿Ya tengo cuántos valores? ¿Cuántos promedios?
El SSW son 559.94. ¿Ok? Y el SSB son 367.74. ¿Ok? Digo que son promedios, en realidad son promedios, pero no pasa tanto. Y aquí tengo entonces el SST. El SST es la suma del SSB más el SSW. Total. La suma de cuadrados total sería la suma de cuadrados dentro del grupo más la suma de cuadrados entre grupos. Es la suma de cuadrados dentro del grupo. ¿Se parece que hicimos la diferencia? Lo elevamos al cuadrado en cada grupo y sumamos todos esos sumas de cuadrados. Esa, la que acabamos de calcular ahorita. De la diferencia del promedio de cada grupo menos el promedio general. Sí, o sea, es lo que les decía hace rato, o sea, no es complicado. Si se fijan, a sacar promedios, todos vamos a sacar promedios. El problema es cómo sacamos el promedio. Esa es ¿cómo se dice? La diferencia que hay entre un técnico y un ingeniero. El ingeniero sabe aplicarlo. Los técnicos le vas diciendo, oye, haz esto, haz aquello, y te saca promedios. Sin ofender, ¿eh? Porque yo soy licenciado en informática. A ver, Karen, ¿qué pasó? Yo soy licenciado. No, fíjense. Ahí les va. La palabra ingeniero viene de crear, es creativo. El ingeniero se supone que es el que se encarga de desarrollar los diferentes procesos que se van a aplicar. Por eso, una de las carreras más significativas en los procesos productivos es el ingeniero industrial y es el que más buscan en todos lugares, porque es el que se encarga de crear los procesos. Ajá. Ahora, ¿qué hacemos los licenciados? Se supone, entre comillas, que los ingenieros crean y los licenciados lo aplicamos. Ajá. Somos los que aplicamos los procesos. Prácticamente. Ajá. Más o menos así, si lo quieren ver así. Ah, y en mi caso, por ejemplo, la licenciatura en informática como que se deriva del ingeniero en sistemas computacionales porque nosotros somos más administrativos. A un ingeniero ponlo a crear, ponlo a desarrollar, que en mi caso, con el trato con los ingenieros en sistemas,
es que nosotros buscábamos, aplicábamos, supone que debemos aplicar qué es lo que requiere la empresa, qué procesos quiere automatizar. Entonces hacíamos estudios, sacábamos estadísticas, todo ese tipo de cosas, y le decíamos, ingeniero, la empresa requiere este sistema. Y ya le damos desglosado en un diagrama cómo iba a ser el sistema. No, cálculo no. Sí han querido que dé. No doy matemáticas, álgebra, aritmética, estadística. Probablemente. En el caso, por ejemplo, del TEC de Morelia, el TEC de Morelia sí les ofrece la licenciatura en administración y es sabatina o en línea. Pero son 4 años y medio, que ya se pasan 4 años y medio, porque tienen las dos, la de administración y la de contabilidad, licenciatura. Yo que sepa, desde que yo tengo conocimientos, y yo estoy en el TEC de Morelia, son 4 años y medio. Nada más que, ¿saben qué pasa con el TEC de Morelia? Que allá sí puedes adelantar materias. No es que sea menos, sino que allá abren, por ejemplo, primer semestre, en septiembre y abren primer semestre en febrero. Entonces, a mí me pasó cuando yo estudié informática, venía de estudiar otra ingeniería que no me gustaba. Estaba estudiando ingeniería en materiales. La verdad, ni me pregunten de qué se trataba, que nunca supe. Me cambié a informática. No, no era de construcción, era materiales como polímeros. Veían mucho las estructuras de los diferentes materiales, hierro, bueno, veían pues cómo estaban la cerámica y todo ese tipo de cosas, la madera, cómo estaba estructurada. Cuando yo me cambio a informática, en el primer semestre no te dejan adelantar, pero ya en el segundo semestre agarraba de 8 materias, 8, 9. Entonces tenía clases en la mañana y tenía clases en la tarde. ¿En dónde estudió? ¿México? Sí, esa es la gran práctica que tiene el TEC de Morelia. Y aquí, por ejemplo, yo les he dicho, abran 2 grupos, uno en septiembre y otro en enero. Porque incluso si alguien repruebe, pues tenía la oportunidad de tomar el siguiente semestre la que reprobó. Y ahorita tienen que esperarse. Ah, sí, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7, 8 de la noche. El de la cafetería hasta me saludaba. ¿Qué pasó? Dices, aquí vives, cabrón. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? La suma de cuadrados total, pues es la suma de cuadrados dentro del grupo más la suma de cuadrados entre grupos. ¿Ok? Continuamos, que todavía no acabamos. Esta es la parte más fácil, grados de libertad, ¿no? Ya dijimos que están los grados de libertad entre, grados de libertad dentro y grados de libertad total. Los grados de libertad entre grupos, quedamos que era K-1, o sea, el número total de grupos menos 1. ¿Okay? Si estuviéramos por turnos, pues sería 3 menos 1. El número total de turnos menos 1. Luego tenemos el grado de libertad dentro de grupos, que ese sería n menos k. ¿Qué es n? Es el número total de elementos que tenemos en cada grupo. 8 más 8 más 8 más 8. Y en el otro ejemplo tenía 10 empleados por turno, entonces era 10, 10 y 10. ¿Sí? Aquí sería entonces 32 menos k, que es 4, es 28.
Y finalmente, pues tenemos los grados de libertad totales. Los grados de libertad totales, pues serían n menos 1, que en este caso serían 31. Es más 1. Tienen que ser 3 o más. Tienen que ser 3 o más. No pueden ser 2 o menos de 2. Alabado sea el Señor. Bien, finalmente pues vamos a calcular el estadístico. Para poder calcular el estadístico, yo requiero calcular los cuadrados medios. ¿Okay? Que se le vamos a llamar MS. MS cuadrados medios. Está como CM, pero ya son dos cuadrados medios. Se llaman MS. Y vamos a calcular, ya pusieron lo de los grados de libertad, ¿verdad? Vamos a calcular el MS entre grupos. Sí, se me hizo chiquita. Es que yo creo que como... No, es SSB. Sí, no la pongan chiquita, es normal. Que yo creo que poner esta, también puse esta. Que son los grados de libertad B y grados de libertad W. Para eso los requerimos, los grados de libertad. Son estos de acá. Entonces, SSB, ¿cuánto era? ¿500 qué? Ahí está, 367.74, que son los promedios entre los grupos. El SSW es el promedio dentro de grupos, es la suma de todos los promedios, que me dio 500. El SSB lo voy a dividir entre los grados de libertad entre grupos, que sería 4 menos 1, o K menos 1. K, recuerden que es el total de grupos que tengo. ¿Okay? Sería K menos 1, pues es igual a 3. Sería 367.74 entre 3, que me da 122.58. Que si me despego la computadora no me escuchan en el video. Ya voy a comprar un micrófono. Y el otro dato, pues es el cuadrados medios dentro del grupo. ¿Sí? Ese sería el SSW, son los 559.14. ¿Lo voy a dividir entre qué? Entre N menos K. N menos K es 32 menos 4. Parece que N son los 32 alumnos que obtuve los resultados. Y K serían los 4 grupos. ¿Okay? Entonces dividimos 559.14 entre 28. Ya que tengo el valor del promedio MSB, o sea, el cuadrado medio MSB, lo voy a dividir entre el cuadrado medio MSW. O sea, prácticamente lo único que hacemos es que a este resultado, 122.58, lo voy a dividir entre 19.96. Y así calculo el estadístico F.
es 122.58 entre 19.9693. 6.1380. No, cada resultado, o sea, aquí saco un resultado y este lo voy a dividir entre este resultado. Y ya está. Ese es el valor de f de pi. Ese sería el f calculado. ¿Okay? ¿Qué es a lo que queremos llegar? Todo es para llegar al f calculado. Acuérdense que ese es el área dentro de la gráfica de la campana. ¿Okay? Todo, si se fijan, Z es el área, T es el área, F es el área. ¿Okay? Es muy poderosa esa campana de Gauss. Sí les platiqué de Gauss, ¿verdad? Bueno, una vez que ya calculamos, pues ya vamos a poner en una tabla toda la información que hice. No, apenas sacamos los cálculos, hay que decir qué va a pasar. ¿Aceptamos o no aceptamos la hipótesis? Tienen que decidir si siguen igual o si siguen igual y la aceptan y les... Fíjense que había como una intención, pero nunca la aterrizaron, de sacar técnicos universitarios. Porque se tiene que reestructurar la universidad. Ah, de que pueden dar clases en los licenciados, ¿no? No, porque para dar clases lo que te requiere es tu perfil. O sea, y el perfil te lo da que lo que estudiaste. Sí es cierto, por ejemplo, yo no debería de dar cálculo. Solamente los ingenieros pueden dar cálculo. Sí me han puesto a dar cálculo. Pero el perfil no me respalda. A lo mejor sí lo sé hacer, sí lo sé explicar. Pero se supone que incluso los que estamos dando clases a nivel universitario es porque tenemos mucha experiencia. Nos agarran bien pollo. Yo empecé a trabajar aquí, todavía no terminaba de estudiar. Estoy pollo, nomás estoy arrebatado. Me corrieron por break y sin aceite, dice, bueno. Bueno, entonces, a esto es lo que queremos llegar, a realizar esta tabla. ¿Sí? Estas son las fuentes. Cuatro, que es K significa cuántos grupos tienes o cuatro turnos tienes. Por eso me da 28. Y pueden observar
que entre grupos, pues tengo 4 grupos y ahí los grados de libertad es K menos 1. K menos 1 sería 4 menos 1. En total, el grado de libertad total es 31, está haciendo la suma de ellos. Nada más que aquí había otro. ¿Cómo eran los grados de libertad? ¿Se acuerdan cuál era el promedio de grados de libertad? El grado de libertad total era K menos N menos 1, ¿verdad? Está bien, N menos 1 son 32. Digo 32 menos 1, 32. Bueno, después sacamos estos últimos dos datos. Todo esto lo necesitamos, todo esto lo necesitamos para sacar estos dos datos. Y en realidad lo único que hacemos es que dividimos los 367 entre 3, me da 122. Y los 559.14 entre 28 me da 19.96. Por eso, estos no se suman, por eso no hay nada acá. O sea, no es que lleve algo, no hay, ahí no se pone nada. En esta tabla, ahí no se pone nada. Después, tenemos que dividir esta suma entre esta otra suma. O esta media entre esta. Sí, aquí está lo que vamos acá arriba. Dividimos 122.58 entre 19.93 para sacar el valor de f de Fisher. 1314. ¿Dudas hasta aquí? Podemos observar entonces que con un valor de f 6.374, ahora sí podemos comparar este resultado con el valor crítico de f de la tabla. ¿Pueden abrir el valor? ¿Pueden abrir la tabla? ¿En la plataforma no lo pueden abrir? Lo tengo acá abierta. Esa debería de dárselas todos los días, no nada más los sábados. ¿Esta es la tabla F de Fisher? Deja ver si lo estoy acá. Bueno, a ver si lo alcanzan aquí a ver. Aquí
la bueno, aquí como pueden ustedes observar, en esta tabla, no se alcanza a ver del todo, dice valores de f de la distribución f de Fisher, tiene 2 grados de libertad, P1 son los grados de libertad del, ¿qué dice? Del numerador y los grados de libertad del denominador. El B1 va a ser los grados de libertad de entre los grupos, en este caso sería el 3. Y el B2 serían los grados de libertad dentro de grupos. Nada más que ojo, observen que aquí habla del error 0.9. Como nosotros estamos trabajando con 0.05, vamos a trabajar con este de 0.95. ¿Ok? 0.95. Y aquí pueden observar que sería 3 y 28, ¿no? Los grados de libertad entre grupos es 3 porque es K-1 y los grados de libertad dentro de grupos sería 28 porque es N-K. Sería este dato, 2.947. Del 3 hasta el 28, porque son grados de libertad entre grupos es 3. Grados de libertad dentro de grupos son 28. ¿Ok? Entonces tenemos aproximadamente 2.90. 95. 94.7. Entonces, la decisión dice, una vez esa sería la F crítica, exactamente. Tenemos la F calculada y tenemos la F crítica. La F crítica la sacamos de la tabla. ¿Ok? Ah, ok. Pero sí lo pudiste bajar. De hecho, en el teléfono me lo marca como error. ¿El que bajaste? Qué raro. Sí, aquí abajo lo tengo, pero me marca error. ¿Pero lo bajaste de ahí? ¿No? A lo mejor en la descarga. Bueno, entonces, una vez que calculamos el estadístico F y los grados de libertad, el siguiente paso crucial pues es comparar nuestro F calculado con el valor de F crítico, ¿sí? Para indicar el nivel de significancia establecido y posteriormente interpretar estos hallazgos en el contexto de nuestro problema. La decisión estadística con un nivel de significancia, no alcanzo a ver aquí. Según la tabla de distribución F, son los grados de libertad, pues es lo que habíamos visto, ¿no? Los grados de libertad, que sería, primero sería 3 y el otro sería 28. Ya vimos que la tabla nos da un aproximado de 2.94. ¿Okay? Aquí varía. Van a encontrar muchas tablas F, pero no varían mucho. ¿Okay? Allá eran 2.94, ¿qué? ¿7? Y aquí es 2.9467. O sea, muy, muy cerca.
Bueno, entonces, dado que nuestro valor F calculado es 6.384 y este es mayor a 2.9467, pues se rechaza la hipótesis. Es lo que queremos llegar. Vamos a calcular el estadístico F de Fisher para poderlo comparar con la tabla. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, con un nivel de significancia 5%, la evidencia estadística sugiere que todas las medidas de rendimiento académico, no todas las medidas de rendimiento académico son iguales entre los grupos. Aquí estamos viendo que es, ahí me está indicando pues que es cierto, no todos los promedios son iguales. Esto implica que al menos un grupo presenta un promedio de calificación significativamente diferente. Si nosotros nos regresamos a ver los promedios, vamos a observar que el grupo A tiene un promedio aproximado de 85.5, que es el más alto, y el más bajo es el grupo D, que es de 76.8. Están en las primeras tablas. Bueno, entonces pueden observar que el más alto es el grupo A, 85.5, y el más bajo es el grupo D, 76.8. ¿Okay? Esto nos va a indicar entonces que factores como el horario, probablemente los docentes, la dinámica grupal o las condiciones del turno pueden estar influyendo en un desempeño académico de los estudiantes. ¿Qué se recomienda? Que se aplique en otro tipo de prueba, una prueba que se llama post-hoc. Por ejemplo, una prueba de Kane para identificar específicamente qué pares de grupos difieren de manera significativa. Con esta información se podrá implementar acciones de mejora dirigidas. Lo que hace este tipo de pruebas es que empieza a comparar los grupos. Aquí se ve el mayor con el menor. Digan, el mayor, que tuvo mayor promedio, era el A, que tenía menor promedio, era el B. Bueno, entonces, cuando en ANOVA se rechaza la hipótesis nula, sabemos que al menos una media es diferente, pero no sabemos cuál es en realidad. Necesitamos hacer comparaciones adicionales. ¿Qué puede suceder? Fíjense, nosotros con esta aplicación, con esta estadística, estamos viendo el grupo A tiene el grupo D tiene. Nosotros estamos utilizando ¿no? Nuestra lógica nos dice, la lógica nos dice que este está por debajo. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo tuviera el grupo E con y el grupo C tiene 78? Está mal. Ahora lo que tiene el grupo de estadística es ya casi el 8. A lo mejor no les fue mal. Apliqué la prueba porque eso hacen los administradores. Aplican las pruebas y hay veces que no con texto. Y este algo me puede llevar a por algo así. ¿Ok? Yo no puedo decir que el grupo D está mal porque está dentro del grupo B. Pero tampoco puedo decir que el grupo A está mal
A lo mejor aquí el maestro es diferente. A lo mejor aquí el maestro les da asesorías. ¿Explico? Entonces, sin ningún problema, yo puedo explicar entonces cuáles son los grupos aplicando otro tipo de pruebas, ¿no? Y esos tipos de pruebas, dice, sabemos que al menos una media es diferente, pero no sabemos cuál o cuáles son diferentes. Necesitamos una comparación adicional y estas comparaciones por pares consisten en comparar cada par de medias individualmente. Sin embargo, hacer múltiples pruebas que aumenta el error tipo 1. Rechazar entonces la hipótesis cuando es verdadera. La hipótesis no cuando es verdadera. ¿Okay? A lo mejor aquí yo viendo esta diferencia por rechazo la hipótesis nula. Pero si tengo esto, no debo de rechazar. Porque cerca los promedios. Solamente tal vez que más arriba. ¿Okay? Entonces, pruebas como la de Tukey es un método post-hoc que controla el error al comparar todas las posibles pares de medios. Calcula una diferencia honestamente significativa, el HSD, y es el método más usado cuando los tamaños de muestras son iguales. Existen otros métodos, como por ejemplo Ponferroni y Donet. La elección depende del diseño experimental y los objetivos de estudio. No es complicado aplicar una prueba Tukey. Es un poquito la. En conclusión, para poder realizar un análisis de varianza completo y profesional, sigue esta lista de verificaciones sistemáticas. Primero, hay que plantear la hipótesis y la hipótesis alternativa. Acuérdense que se aplica con el 0.5 de error antes de recolectar los datos. Hay que verificar los supuestos, hay que comprobar si está cumpliendo la independencia, la normalidad y la homogeneidad de la variable, ¿no? Documentar cualquier variación que exista. Hay que construir la tabla. Para construir la tabla no, pues es hacer todos los procesos que existen. ¿Ok? Hay que construir la tabla para poder calcular los promedios medios, los grados de libertad, los cuadrados medios, el estadístico. Y una vez que ya tenemos el estadístico calculado, hay que compararlo con el estadístico crítico según los grados de libertad que tengamos. Finalmente interpretamos el contexto y, si es necesario, pues hacemos el análisis. ¿Dudas, preguntas, comentarios? La prueba de Tukey se aplica para estar seguros que la decisión que estoy tomando es correcta. O sea, lo que te hace la prueba lo que hace la prueba ANOVA es que encuentras el F de Fisher. Hace la comparación. Si cae dentro menos de lo que está en F crítica, pues quiere decir que los promedios entre los grupos son iguales o la productividad entre los turnos son iguales. ¿Qué pasa si es mayor? Si es mayor, quiere decir entonces que hay algo a un grupo que no está bien. Pero si son muchos grupos los que estás comparando, compararlos unos con otros es medio complicado. Entonces sí se aplica la prueba de Tukey. Eso se aplica cuando tienes muchísimos grupos. Tú aquí puedes evaluar, si tienes 4 grupos, por ejemplo esto que tenemos aquí, tú puedes decir, no rechazo la hipótesis nula, aunque me diga que la rechace la prueba, yo no la voy a rechazar porque más o menos los promedios están bien. Y aunque sea un error muy significativo un grupo con otro, yo puedo decir que no la rechazo. Pero depende del contexto. ¿Okay?
Imagínate que estás trabajando por una empresa internacional que tiene sucursales en todo el mundo y te mandan a ti la información, el contexto no lo conoces. Tú te vas a basar en los números. Y estás hablando que tienes, pongamos, sucursales de Walmart o de Bodega Aurrerá, que es la que más tiene en el mundo, o en México, ¿cuál es nomás en México? Tú no sabes cómo está el contexto ahí, cómo son las ventas. Te mandan información, tú haces tu prueba ANOVA y de repente se te dispara algo. Entonces ahí lo que requieres es aplicar ahora sí la prueba post-hoc, porque para saber cuál de todas está saliendo, o a lo mejor son varias las que están saliendo, no están cumpliendo la meta. Pero si son casos así, donde tú conoces el contexto, pues no requieres. Ahora, si van a aplicar pruebas ANOVA, por lo regular es cuando tienen muchos datos. Ahorita no se angustien tanto. La tarea es muy sencilla, van a hacer la del ejemplo 1, son 3 turnos nada más. Ahí les va a decir cuánto tienen de productividad por hora. Hacen la tablita, que tienen que hacer todo lo demás. Y de preferencia,